Para iniciar con nuestro ejemplo práctico, vamos a suponer que nos han solicitado un sistema para una agencia de autos y que en este momento vamos a trabajar en el módulo de administración de los vehículos. Voy a crear un nuevo proyecto, voy a seleccionar que sea aplicación de consola y le voy a colocar el nombre de mi agencia. Esta va a ser el nombre del proyecto y como podemos ver, el nombre de la solución utiliza el mismo nombre. En este campo podemos ver la ubicación donde se va a guardar el proyecto y también podemos modificarlo si damos clic en examinar. Aquí tenemos todos los proyectos que hemos guardado en esta ubicación. Voy a dar clic en cancelar y voy a dar clic ahora en aceptar para crear el nuevo proyecto mi agencia. Por defecto me va a aparecer el nombre de espacios o namespace mi agencia y la clase program, y dentro de ella va a aparecer también el método main. Lo primero que debo hacer ahora es pensar en las clases que voy a necesitar para iniciar el desarrollo de mi sistema. Hemos mencionado que este módulo nos va a servir para la administración de vehículos en la agencia. Por lo tanto, podemos pensar que nuestra clase principal puede ser vehículos. Voy entonces a crear una clase vehículo y voy a dar clic derecho y voy a colocar agregar nuevo elemento. Por defecto me aparece seleccionada la opción crear clase. Voy a colocar que el nombre de la clase va a ser vehículo. Los nombres de las clases que vayan creando deben iniciar con mayúscula y además deben ser en singular. Por lo tanto, voy a colocar vehículo de esta forma. Voy a dar clic en agregar. Me ha agregado en este momento la clase de vehículo, a la cual voy a agregar el modificador de acceso público. Por el momento voy a necesitar que todas las demás entidades puedan acceder a esta clase, es por eso que lo he puesto el modificador de acceso público. He recordado ahora que las agencias de vehículos pueden tener diferentes tipos de vehículos a la venta. Por ejemplo, pueden tener motos, pueden tener automóviles, camionetas e incluso pueden tener barcos. En este caso voy a definir las clases que requerimos para poder trabajar con los vehículos antes mencionados. Nuevamente voy a ir al nombre de mi agencia y voy a crear una nueva clase, y esa clase la voy a colocar por nombre moto. La agrego y voy a agregar otra más que puede ser automóvil y una más que podría ser, por ejemplo, camioneta. He creado entonces las clases con las que voy a trabajar por el momento. Tengo la clase automóvil, la clase camioneta, la clase moto y vehículo. Pensando de acuerdo con el paradigma orientado a objetos, la clase vehículo va a ser la clase principal. Por lo tanto, voy a hacer que automóvil, moto y camioneta hereden de esta clase. Lo voy a hacer de la siguiente forma: clase camioneta, dos puntos, vehículo. De esta forma estoy indicando que la clase camioneta va a heredar los atributos y métodos de la clase vehículo. Haré lo mismo con cada clase o con la clase automóvil y también con la clase moto. De esta forma, en el momento que yo agregue atributos y métodos a la clase vehículo, van a heredarse a la clase camioneta, automóvil y moto respectivamente.